Si me preguntan a mí, yo sigo usando el mejor app de todo Puerto Rico, que es ATH Móvil. Y aquí van varias razones por las cuales la uso. Envía y recibes dinero al instante. No tienes que andar con efectivo. Pagas en un sinnúmero de negocios sin complicaciones. Y puedes aportar a causas y organizaciones sin fines de lucro. Sin duda, ATH Móvil es lo mejor que se han inventado. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy vamos a entrevistar a una persona, bueno, a conversar, porque ya lo entrevisté hace muchos años atrás. Pueden buscar, no me acuerdo la entrevista, voy a ver si la pongo aquí en las notas, porque en verdad no me acuerdo, fue hace como 3 o 4 años atrás. Arnaldo Santiago, bienvenidos nuevamente a Café en Mano. Bueno, encantado de estar aquí y encantado de ver el crecimiento también, porque como estábamos hablando ahorita, o sea, la realidad es que yo estuve cuando estabas empezando y he visto el desarrollo del podcast y en verdad... No, mano, y también tú me diste la mano porque igual para ese tiempo, tú siempre eres unas personas que diría yo que en los temas de viaje en Puerto Rico has sido bien relevante y has tenido mucha comunidad y tú no tenías que decirme que sí, pero obviamente me dijiste que sí. Yo no para ese tiempo y que yo tenía 5,000 o 6,000 seguidores. Sí, estaba empezando, me acuerdo que estábamos empezando. Yo siempre he sido pro. Acuérdate que yo siempre digo, mano, nosotros venimos... yo vengo de cero, ¿me entiendes? Esa es la realidad, que yo vengo de cero igual. De una industria de publicidad. Yo empecé hace muchos años, o sea, desde el 2012 fue que yo decidí crear el Diary of Trips en mi cabeza, tú sabes, y poquito a poquito ver cómo lo convertía como en un negocio. Claro. Entonces, pues yo soy súper pro, tú sabes, también de apoyar, de eso, porque a mí mucha gente me dio la mano, tú sabes. No, y, mano, nuevamente gracias. Y para la gente que no te conoce, que vive bajo una piedra, ¿cómo tú pudieras resumir lo que es Diary of Trips, lo que se ha convertido en los últimos años? ¿Cuántos años ya llevas? ¿Ya llevas más de 10 años? Sí, llevo más de 10 años. Realmente fue... Como yo vengo de la industria de publicidad, trabajé muchos años en publicidad, específicamente en publicidad digital. Y un día decidí que yo viajaba de hobby. O sea, yo siempre fui viajero, mano. Cuando yo decidí emprender esto, ¿verdad? Hay algo que... Hay mucha gente que me dice, yo quisiera como que hacer algo así, qué sé yo. Nosotros vivimos, yo creo que en una generación y en un mundo donde queremos las cosas como que súper rápidas. Como que queremos llegar a la cima, pero sin escalar en helicóptero. Entonces... las redes, yo creo que la evolución de las redes también ha hecho mucho daño, porque de momento una persona que no tiene seguidores tiene un videito, se le fue viral y pensamos que la viralidad nos llevó ya directamente al éxito, pero hay un montón de trabajo. O sea, tú irte viral es bien fácil. Tú mantenerte relevante por muchos años, esa es la parte que es bien difícil. Tú puedes tener fama digital por, qué sé yo, ponle un periodo de tiempo, pero ¿cómo tú la mantienes? ¿Cuántos negocios desarrollas de eso? ¿Cómo tú aprovechas esa oportunidad? Entonces... eso es un temita que va mucho más allá. Ya cuando yo decido hacer Diary of Trips, yo había viajado a más de 30 países solo, yo había hecho couchsurfing. O sea, cuando no había redes, cuando no habían blogs, cuando no había nada de eso, ya yo había explorado más de 30 países, me había quedado en casa de gente local, yo exploraba solo, por mi cuenta, había perdido todos los miedos habidos y por haber. So, yo sentía que en mi cabeza yo tenía una biblioteca de contenido. O sea, para mí... Yo siempre he sido fiel creyente de la educación, mano. Para mí la educación es herramienta de éxito. Sí, eso fue todo el tiempo también que no había Airbnb. Claro, que no había nada de eso. O sea, en verdad, en ese momento siempre utilicé una plataforma que se llama Couchsurfing, que tú te podías quedar en casa de gente. Y era bien loco. En verdad, una experiencia que fue súper cool, que todavía esa plataforma existe, de conectar viajeros, que es gratis. O sea, tú te quedas en casa de gente que es gratuito. Wow. Esa gente que le encanta recibir viajeros, que tiene review y todo, que es bien seguro, porque cuando uno escucha... Como que ese término rápido, la gente con los miedos empiezan a pensar todo lo negativo que te va a pasar y no piensan en todo lo... Sí, que no piensan en todo lo positivo que también te puede pasar, porque eso es un problema, mano. O sea, todo el tiempo que tú haces algo que rompe como que con la norma, lo primero que siempre te dicen es algo relacionado al miedo. Pero tú eres loco y tú te atreves. Y tú, por ahí empezamos siempre todo con lo negativo, mano. Y nunca arrancamos como que, qué cool... que puedes conocer gente de otros países, que puedes tener una experiencia local. Como que siempre el primer catch de una persona que nunca la ha hecho siempre es negativo. Es como que... ¿Y de dónde tú crees que nace ese miedo? Porque me imagino que tú el momento... O sea, ¿tú tuviste ese miedo? ¿Tú llegaste a tener ese miedo? Claro. O sea, es que yo... acuérdate, a nosotros yo creo que de las primeras cosas que nos enseñan es el miedo. O sea, yo a veces digo, mano, hay un niño que le ponen nightlights.
como si la oscuridad fuera mala. Mano, la oscuridad es mala. La oscuridad solamente divide el día y la noche. Eso nos está enseñando desde chiquito que a tenerle miedo a la oscuridad. Y yo creo que nosotros crecemos hasta desde el punto de vista de la religión. Muchas veces, en vez de enseñarte otras cosas de religión, lo primero que te enseñan que es, qué sé yo, el temor a Dios. Y siempre es como que giramos de una crianza bastante general. Siempre estamos con los miedos. Con miedo a que te pase algo, con miedo a esto, con miedo a lo otro. Todo es el cuidado, miedo, 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 miedo. Entonces yo creo que nosotros crecemos con eso. Y ya cuando tú llegas a una edad donde tú tienes la madurez suficiente de tomar tus propias decisiones, te das cuenta que tú tienes que pasar por un proceso que para mí es el proceso más importante en la vida de cualquier ser humano, que es el proceso de desaprender. Sí. Para mí ese es el proceso más importante en la vida de un ser humano, el proceso de desaprender. Y el más difícil. Claro, el más difícil, porque acuérdate que a nosotros nos enseñaron lo que las personas que nos enseñaron sabían. Es como cuando tú vas, a ver, cuando yo hice, qué sé yo, fui a mi primer país y yo llego y digo, wow, este es el mejor país del mundo. Claro, es el único que he ido. Pero cuando ya vas a 30, probablemente ese primero que dijiste que era el mejor país del mundo ya no lo es. Tienes otro. Porque en la vida hay un montón de cosas que tú no has conocido, que tú no has descubierto, que realmente se va a convertir en tu lugar favorito. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que no te enseñaron que te podrían permitir vivir una vida que realmente tú mereces, que tú quieres vivir, que tú podrías vivir. O sea, imagínate que yo nunca te hable de viaje, que nunca te hable de nada, nadie te hable de nada. Porque ahora con el tema de redes, pues también es un lado positivo, pues tú empiezas a ver una vida y a aprender de otra gente, pues por el alcance que tienen las redes. Tienes la oportunidad de aprender a viajar. Pero antes, cuando no existían estas herramientas, yo dependía pues de mis papás. Pero mis papás nunca viajaron, no fueron aventureros, no eran nada, eran de una vida muy tradicional. Entonces, ellos me van a enseñar lo que ellos saben. Eso cuando yo, pero en un momento, hay un mundo gigante que descubrir, que no me enseñaron que yo podría verlo, ni me dieron las posibilidades a nivel psicológico y emocional, pero yo pienso que sí, que nosotros tenemos la capacidad de vivir una vida que no nos han enseñado que podíamos vivir. Entonces, eso es como un switch. En un momento dado en mi vida, yo hice como que un switch, como que ese chip, ¡pap! ¿Y tú crees que obviamente eso se fue implementando o fue, diría yo, que prendiéndose un poquito más el switch al viajar? Sí, no, claro. Yo una vez, mira, yo te voy a decir que mi primer viaje fue para mí el viaje más crucial en mi vida, porque fue un viaje que yo hice en contra de mi voluntad, de mis miedos. O sea, yo tenía 25,000 miedos porque yo decía, imagínate, 2004, yo decía, yo me voy a ir para Argentina solo. ¿Okay? Y yo compartía ese deseo con mi círculo cercano. Tú estás loco, ¿sabes? En ese momento, en verdad, estamos hablando de 2004, ¿sabes? Ahora no, ahora tú le dices a alguien, ¿verdad? Hay tanta gente viajando sola y tanta, pues ya tú tienes un poquito más de referencia, pero en aquel entonces te decían un montón de cosas y me decían, ¿sabes? Muchísimas cosas de lo que me podría pasar, pero tú estás loco, te puede pasar. Y lo loco que yo siempre digo es que la mayoría de la gente que te mete miedo no es gente que ni ha vivido por una experiencia similar, ni siquiera conoce a alguien directo que ha vivido por una experiencia similar. Es porque vieron una película, vieron una serie, leyeron, me dijeron. A mí me encanta cuando me dicen, a mí me dijeron. Y yo, ajá, ¿quién te dijo? Dime ahora. Tienes que 2 minutos para decirme rápido quién te dijo. Por lo regular, no saben decirte quién te dijo. Es como una muletilla que tenemos en la... A mí me dijeron, yo vi... ¿Dónde lo viste? Sí. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Entonces... Yo me fui y yo dije, mano, yo me voy a ir en contra de todos los miedos, tengo un montón de miedos. Me acuerdo que yo saqué un pasaje de ida y no saqué el pasaje de vuelta. Y dije, por si acaso me pasa algo, no regalarle el pasaje de vuelta a la línea aérea. Recuerdo que fue uno de los pensamientos que dije. Me fui para allá pensando que me podían sacar órganos, que podían robar, que yo no sé qué, que me iba a perder, you name it. Todas las cosas que en la cabeza de uno le podrían pasar. Y la realidad es que estuve como unos 34, 36 días en Argentina. Y tuve la experiencia más increíble de mi vida. Conocí un montón de gente. Me compré mi primera mochila allá y me fui para toda la Patagonia. Me acuerdo que viajé con un maletón y dejé el maletón por un lado. Me fui con una mochila, me fui a viajar toda la Patagonia. Inicialmente fui por un tema laboral, por un tema de trabajo. Y nada, y me quedé, ¿sabes? Hice parrilladas con gente local. Empecé a perder un montón de miedo. Y yo dije, diablo. Y ahí fue que en mi cabeza hice el switch. Y yo dije, wow. Si yo no me hubiera dado esta oportunidad, ¿cuántas cosas yo me hubiese perdido por miedo? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y para mí ese fue... Yo te puedo decir que yo tengo una vida antes y una vida después.
Entonces ya una vez yo vuelvo de Argentina, yo digo, a ver, ¿cuántas cosas dejamos de vivir por miedo? Yo voy a decidir ahora arriesgarme a todo lo que mi cabeza dice que me puede pasar algo malo y yo me voy a arriesgar, lo voy a hacer, obviamente con sentido común. No es que voy a ir por ahí a lo loco, tú sabes. Me voy para Brasil y quiero janguear por la noche en una favela para ver cómo se vive. O sea, no, a ver, no es que me voy, ¿sabes? Sentido común, pero la realidad es que no voy a dejar de vivir porque tengo miedo a que me pase algo. Yo siempre digo, mano, veo gente en un bote, está bien asustada en el bote, tengo mucho miedo de volar. Y yo muchas veces le pregunto, ¿tú tienes miedo a guiar? ¿Tienes miedo a estar en un carro? Y por lo regular casi todo el mundo me dice que no. Ujú. Y el carro es el segundo, creo que es el segundo medio de transporte más inseguro en el mundo. Entonces, el miedo no razona, o sea, no usa estadística. Es simplemente un chip que te dice, te va a pasar algo malo, te puede pasar algo malo. Eso está ahí como en tu subconsciente. Sí, es lo mismo con la gente que le tiene miedo a la turbulencia. Yo creo que el carro es mucho más... Claro, yo estadísticamente... le tengo más miedo a caer un boquete en la carretera que me jode el carro, que a lo mejor me quede a pie tarde en la noche, 20 cosas. O sea, al final, cuando nosotros vamos a la parte estadística, nosotros le tenemos miedo. Me pasa mucho con los destinos. Cuando yo empecé a viajar para Asia, ahora obviamente mucha gente viaja para Asia, pero yo en el 2014, 2015 iba a Vietnam, iba a Tailandia, y para mucha gente era, wow, loco, qué loco, como tú no te da miedo ir para allá. Yo decía, pero a ver, ¿qué lugar a ti te gusta ir? Me encanta Nueva York. ¡Ah, súper! Vamos a buscar las estadísticas criminales relacionadas al crimen y qué sé yo en Nueva York versus las de Tailandia, versus las de Vietnam. Entonces, cuando tú haces dices, pues, loco, o sea, estamos hablando de que estos países son súper seguros en comparación a los países latinos, a las ciudades de Estados Unidos, a nuestro querido Puerto Rico. Entonces, a veces nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Y ya pensamos en Vietnam y pensamos en guerra. Es como una cosa bien loca, mano, pero es como un chip que ya viene como en el subconsciente con el tema del miedo. Y yo digo que dejamos de vivir demasiadas cosas por miedo. Sí, no, y yo creo que una de las cosas que he aprendido y que me ha ayudado un montón es el hecho de que uno ataca el miedo con conocimiento. Que cuando uno lee y aprende, como que, espérate, ya sé como que se me fue. Como ese ejercicio que tú hiciste como de Nueva York versus Tailandia. Claro, y yo digo, una vez tú haces un ejercicio, mano, de decir, pero empieza con cosas pequeñas, mano. Yo le tengo miedo a tal cosa. Intenta hacerlo. Y cuando lo hagas y te des cuenta que no te pasó nada malo, vas a darte cuenta que era un miedo completamente ilógico, que no tenías por qué tener miedo. Entonces, utilizando ese ejemplo, llévalo a todas las cosas que probablemente tú le tienes miedo, a dejar un trabajo que no te gusta, a dejar una pareja que eres infeliz, que eres vacío, pero no prefieres eso a quedarte solo, sola. Entonces, nosotros cargamos en la vida a veces un montón de cosas por miedo a la soledad, por miedo a dejar un cheque seguro, que no es seguro, porque la vida no hay nada seguro, mano. Tú sabes, antes yo creo que nosotros crecimos en una generación donde lo más seguro era trabajar en el gobierno. Y esa era como que la aspiración muchas veces de que nuestros padres nos impulsaban, era como que tú deberías buscar, ¿sabes? Como que trabajar, estudiar para irte a trabajar con el gobierno, porque eso era como que súper seguro. Sí, no, y tú que... Bueno, tú que me viste a mí cuando yo trabajaba un full time y hacía esto de hobby, quería vivir de esto, y yo también que cuando ya te entrevisté a ti, tú también tienes este conocimiento de vivir por tu propia cuenta, Claro. y eres empresario. ¿Qué cambia? Lo único que Y cambia de es... seguro lo pensaste 18,000 veces antes de renunciar al trabajo, de dejar eso para dedicarte full, ¿me entiendes? Claro, pero lo que te iba a decir, lo que cambia es el form de tax break, el W2 y obviamente que tienes que tú... Oye, también, rellenar. yo creo que también algo bien importante que yo digo en el mundo de los negocios. Yo digo, tampoco debemos romantizar demasiado el mundo empresarial como que algo súper chilling que tienes todo el tiempo de la vida. O sea, muchas veces por tu cuenta trabajas el doble de lo que trabajas trabajando para alguien y trabajas el doble a veces sin recibir una paga porque tú estás apostando a que algo se te va a dar y qué sé yo. O sea, también hay una parte que es bien importante de dejar de romantizar cosas porque en el camino la gente se frustra porque están pasando los meses y no veo que la cosa llega. O sea, la realidad es que en la vida hay que trabajar duro, hay que darle, hay que reinventarse. O sea, yo ahora mismo, qué sé yo empecé cuando me metí al mundo de los viajes, es que yo he hecho de todo. O sea, ahora terminé en gastronomía, ahora también tengo restaurantes. Para restaurantes temáticos del mundo de viajes. Ujú. Entonces, yo me he mantenido en mi línea, en mi pasión, en mis cosas,
Pero ha sido un viaje empresarial, o sea, bien interesante, lleno de éxito, también lleno de muchos fracasos. También he tenido muchos negocios que he tenido que cerrarlos, proyectos que perdí un montón de dinero. Pero en la vida nosotros venimos desde cero. O sea, yo digo, yo vine desde cero. So, si yo pierdo 100, como quiera estoy en ganancia, porque yo tenía cero. Sí, sí. O sea, yo digo, yo siempre estoy en ganancia. No importa cuánto pierda, yo siempre estoy en ganancia, porque si hoy lo perdí todo y tengo que empezar nuevamente, yo empiezo con un montón de experiencia, de qué cosas no voy a repetir, qué cosas no voy a hacer, o sea, desde Sí, cero pero también gran parte de mucho de lo que lo has logrado y las cosas que te has arriesgado a hacer ha sido por la pérdida del miedo. Claro, claro. O sea, sí, porque yo digo, mano, ¿verdad? O sea, lo peor que te podría pasar en la vida, lo peor que te podría pasar es quedarte sin un techo, un plato de comida. Yo pienso que la mayoría de nosotros, eso no le va a pasar. Va a tener a alguien que te va a cobijar en un momento dado, que te va a un plato de comida, ya sea una amistad familiar, lo que sea. Yo creo que, ¿verdad? No voy a decir todo, pero una gran mayoría, a lo mejor a lo que más miedo le podríamos tener, no es algo que realmente nos vaya a pasar. Yo creo que es un tema de reinventarse, de luchar, de intentarlo. Hay una satisfacción gigante en el momento que tú tratas de hacer algo por tu cuenta y se te da. Sí, mano. Y algo que también es bien importante para mí es que los números son infinitos, que la satisfacción en la vida no sea numérica. Porque si tu satisfacción es numérica, tú nunca vas a estar satisfecho, ¿ok? Si tú estás creciendo en redes sociales y tienes algo y hoy tienes 100,000 y tú ves que no creces de los 100,000 y te frustra, mano, acuérdate cuando tenías 1,000, cuando tenías 500, ¿me entiendes? O sea, 100,000 es un montón. A veces nosotros dejamos de valorar ciertas cosas por un valor numérico, ¿ok? Siempre, especialmente en este mundo de redes, siempre estamos pendientes al view, al like, a ese crecimiento, a las interacciones, y nos volvemos gente bien irresponsable haciendo contenido que no contribuye nada a la sociedad, contenido súper sensacionalista, solo para generar un clickbait, para generar, ¿sabes? Nosotros sabemos que la gente no lee un titular, no lee la noticia, lee el titular, y la gran mayoría no va a la noticia. Yo hago un titular bien sensacionalista. Pasa mucho en el tema de los podcasts. A veces nosotros extraemos un cantito controversial del podcast para llevar a la gente allá, pero ¿qué por ciento realmente llega? Y más allá de esos, ¿qué por ciento ve el podcast completo? Uh-huh. Para poder entender que un pequeño verso se tergiversó y hicieron ver a una persona racista, hicieron ver porque agarramos un cantito que es controversial, pero al final terminamos hasta haciéndole daño a la persona porque genera una percepción negativa por ese cantito porque no fuera con la noticia. Ves tú a los comentarios y la gente empieza a despotricar y hay gente que le dice, se ve que no viste el podcast, se ve que no leíste la noticia. Y eso pasa mucho también. Sí, no, y me imagino también, tú que hablando de estos temas, viviendo de las redes, estando en radio, en televisión, en todo esto, que me imagino que te cogen de fuera de contexto a cada rato y lo has visto por Lo he muchos visto, años. trato mucho, cada día soy un poquito más cuidadoso en la manera en que me expreso. Ajá. Siempre trato de expresar cuando estoy en algo, mano, no saques un clip que pueda ser controversial por la viralidad. Vamos a dejar que el que quiera ver el contenido lo vea. O sea, Yo siempre trato de tener el balance entre la viralidad y la educación y que esté ahí el mensaje, porque me he dado cuenta que me ha funcionado eso y nunca he estado en noticias sensacionalistas o claro, amarillistas. yo creo que hay que dar valor. O sea, yo creo que Exacto. es un tema de enfocarnos en dar valor. ¿Por qué? Porque las redes están llenas de chatarra. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes dos opciones. Yo quiero hacer un restaurante. ¿Tú quieres tener opciones healthy? ¿Quieres tener algo? ¿O quieres vender únicamente comida chatarra? La peor calidad, el peor aceite, el peor todo y tener... Entonces tú dices, a ver, ¿yo estoy ayudando a la gente o no? Estás ayudando a tu bolsillo y estás enfermando mucha gente. Y yo creo que ahora mismo en las redes sociales hay mucho contenido que enferma. Uh-huh. ¿Okay? Mucho contenido que genera odio, que genera controversia, chisme. Y hace falta... mano, contenido que edifique, que eduque, que haga que la gente se motive a hacer negocio, a viajar por su cuenta, a perder miedo, a aprender a hacer cosas nuevas. Y yo creo que en esa parte, pues, yo digo, mano, deberíamos haber más los que estamos educando. Por eso estamos aquí. Entonces, volviendo a lo que estabas diciendo, que algo bien interesante, y creo que, yo no sé si has hablado de esto o lo has podido expresar, pero hay algo bien interesante cuando uno viaja. Y es con uno mismo. Y tú, para la gente que no sabe, ¿con cuántos viajes grupales tú has hecho?
A ver, yo abrí la agencia en el 2015. Ajá. Abrí la agencia de viajes, empecé a hacer viajes grupales. Yo quería llevar gente a viajar como yo viajaba. Ujú. Usar transporte público, mezclarnos por ahí fuera de lo que es tradicional. Decidí desarrollar este concepto. Empecé a conceptualizarlo como 2014, 2015 lanzo y creo una agencia de viajes out of the box. Y fui, entiendo yo, la primera en Puerto Rico en ese concepto. Fue bien cuesta arriba, por ejemplo, conseguir la licencia de agencia de viajes, porque el concepto, esto era como el Uber y el taxi, cuando vino Uber, fue un poquito de conflicto y todo. En ese entonces, ya yo llevo probablemente más de 65, 70 viajes grupales. Más de 600, 700 personas han viajado conmigo. Alrededor del mundo entero. Alrededor del mundo entero, en más de, yo te puedo decir, más de 50, 55 países. Yo he tenido la oportunidad, yo he estado en 93 países so far. Ok, y con esto quisiera conectarlo con el tema del miedo y de cuánta gente tú has tenido que han ido contigo y que a lo mejor han sido personas que han sufrido de esto toda su vida y a lo mejor al viajar contigo o al tú darles esa experiencia han tenido algún cambio en su vida. He tenido un montón de testimonios. O que te dicen, Arnaldo, sí, me cambiaste la vida. Estoy casado con este estúpido. Me ha pasado mucho, más allá de eso, me ha pasado un montón de que después de ese viaje se han ido a viajar solos, se conocen entre el grupo y tienen ya gente que viaja. Lo más que me ha pasado es gente que no ha viajado mucho, que no se ha atrevido a viajar y después de ahí rompieron todos los miedos relacionados al viaje. Hay mucha gente. Tuve un caso, me acuerdo específico, de una persona que tenía un montón de miedo y terminó corriendo motora, guiando motora y 20 cosas, y guió motora llorando, temblando. Y yo me acuerdo que yo le decía, no te preocupes, que yo voy al lado tuyo. Y lo peor que puede pasar es que te caiga, yo te levanto y si tenemos que ir a la clínica, vamos a la clínica. Pero es que simplemente entiendas que todo lo que estás dejando de vivir por miedo. Y nada, ese día ella literal empezó como a llorar, guiando la motora, y al terminar terminó el día. Y cuando terminó el día la abracé y le dije, estás sana y salva, ¿verdad, mi amor? Sí, pues te das cuenta. Como esto, piensa nada más en todo tu pasado y en todo lo que tú has dejado de hacer. ¿Entiendes? Y has dejado de vivir pensando que te va a pasar algo malo. Yo creo que lo peor que puede pasar es tú llegar a un momento de tu vida que ya no tengas ni la edad, no tengas la energía ni la salud para poder hacer todo lo que pudiste hacer antes, y entonces vivas con el arrepentimiento de que probablemente sobreviví y no viví. Porque eso es un tema. Hay mucha gente que vive sobreviviendo, pero no son muchos los que realmente están viviendo. Tú sabes que eso es un tema. Pero... Y creo que también el hecho de sobrevivir es lo mismo que el miedo. Es como un chip que tenemos y que no sabemos que lo tenemos. Que, espérate, yo puedo vivir. Y sí, puedes vivir. Es una decisión. Claro, no una decisión. No tienes que ser víctima de la vida. Nosotros digo, el poder más grande que tiene el ser humano es la voluntad. Y ese es un poder que no se le puede ceder a nadie. O sea, las decisiones en tu vida únicamente las tienes que tomar tú. No las puede tomar otra persona. Ni una pareja, ni un amigo, ni un familiar, nadie. O sea, ya una vez tú llegas a la adultez y ya tú eres independiente, el 100% de las decisiones las tienes que tomar tú. Porque tú eres la única persona responsable de tu felicidad. Y esto es algo bien individual. A ver, yo siempre digo, mano, el éxito y la definición del éxito y el amor son dos definiciones que son muy individuales, ¿ok? Lo que a ti te llevó al éxito no necesariamente es lo que llevó al éxito. Una relación amorosa exitosa no necesariamente siguieron los pasos que la gente dice, hay tantos meses hacemos esto y a los tantos meses hacemos esto, a los tantos meses. A ver, yo digo que en verdad no hay una fórmula para eso. Hay gente que se conoció un one night stand y tuvo una relación increíble, y gente que vivió todas las fases y todas las cuestiones y se casaron, y después de casarse a los 5 meses se terminaron divorciando. Sí. O sea, la realidad es que hay de todo. O sea, no hay una fórmula ni para el éxito ni para el amor. Yo creo que cada ser humano es un mundo y nosotros tenemos que encontrar nuestra fórmula, la que se adapte a nosotros, y para eso uno tiene que vivir experiencias, tienes que darte la oportunidad todas las veces que sea, porque muchas veces la experiencia no te deja claro lo que tú quieres, pero sí te deja claro lo que tú no quieres. ¿Qué es lo más que tú, al momento de formar todos estos grupos, qué es lo más que te percatas? Porque la mayoría son todos boricuas, ¿no? Sí, tengo dominicanos que han viajado conmigo, mexicanos. Ya. Pero sí, en la gran mayoría son boricuas. Son boricuas que viven aquí y boricuas también que están en la diáspora, que, bueno, cabe señalar que ya yo me estoy quitando eso. O sea, la realidad es que yo estuve muchos años
en eso y ya yo le bajé la intensidad, No, pero 18,000%, y el año que viene creo que lo que voy a hacer es un solo viaje grupal. O sea, yo me estoy moviendo porque me estoy moviendo un poquito más a la gastronomía, a otros proyectos especiales. Quiero estar más tiempo Quieres aquí. hacer el nido, es entendible. Claro, la realidad es que es bien difícil también llevar... A ver, hay una percepción también de la vida de uno, wow, la vida de ensueño. Y yo te aseguro que es una vida de ensueño por 3 años. Y después de los 3 años, ya tú necesitas, ya tú dices, a ver, vivo de relaciones fugaces, no tengo un hogar ni tengo una casa porque en verdad llego a dormir, a lavar, a esto y me fui otra vez. Vivimos todo en una vida también de casi todo fugaz. Se nos hace difícil construir amistades porque no estás. No estuve en el baby shower, no estuve en la boda, no estuve en aquel, no fui al cumpleaños porque no estaba, porque como uno todo el tiempo está on the run, pues realmente uno vive mucho de las amistades que haces en el camino. Entonces llega un punto donde tú sientes que no construyes nada. Wow. Y vives una vida bastante fugaz. O sea, es una vida de momento y todo es de momento, todo es de ratito, todo es de ratito. Y en un momento dado, sí fue una vida que soñé, que yo anhelaba, de tener una vida full de viajes, hasta que me di cuenta también que no podemos tener todo en la vida. Y que la vida es un balance. Y que dentro de ese balance, pues yo dije, pues yo entonces necesito encontrar ese balance. Ese balance me lo dio el COVID. ¿Okay? El COVID fue el que me puso ground en Puerto Rico después de muchos años de súper intensidad. Cuando vino el COVID, que no puedo viajar. Ahí fue que cuando ya el mundo abrió dije, a ver, yo no quiero volver a la vida de antes. Yo me di cuenta que yo necesitaba el ground, que necesito estar aquí y que quiero empezar a construir. Sí, no, y también creo que yo en algún momento tuve esta fantasía de viajar un montón y te puedo entender, o sea, no a la intensidad que tú, porque hello, ¿sabes? Pero ejemplo, a mí me gustaba viajar cada X cantidad de cada 2 meses, al mes, yo quiero viajar todos los meses. Y tuve el trabajo remoto, tuve la independencia económica y dije, ya lo puedo hacerlo. Tengo el podcast, soy digital, soy un digital nomad. Lo traté como por 2 meses y yo dije, cabrón, esto es una mierda. Obviamente, yo estoy hablando de mí porque yo Claro, decía, hay gente que le gusta, bueno, hay gente que está por ahí viajando. También yo conozco mucha gente que lleva mucho tiempo viajando, que lleva 1 año, 2 años, pero deep inside muestran una vida en redes y deep inside cuando están fuera de las cámaras y fuera de las redes tienen un montón de vacío y un montón de infelicidades. Es que yo pienso porque que a veces nos obsesionamos. Yo digo que las redes han hecho mucho daño en eso. Es la obsesión por la fama que ha podido alcanzar, por esto y por lo otro, y a veces eso te enferma y mano, y no te dejas salir como que de ese mundo. Y tú dices, ok, yo no soy feliz en un montón de estos aspectos, pero tampoco quiero dejar esto. Y yo creo que es poder encontrar ese full balance, que es lo que yo estoy en. Yo estoy en esa fase total de... Pero tú crees que toda esta gente que tú te encuentras y te cruzas viajando, hay un gran porcentaje que la mayoría están sin como... Y esto no quiero sonar medio, pues no sé, medio raro, pero como que están como sin rumbo. Mira, yo creo O que están hay... buscando un propósito. A ver, es que... A ver, yo digo... Hay mucha gente sin rumbo que no viaja y que tiene un trabajo estable y que están 8 a 5. Ajá. Y de igual manera están sin rumbo porque están haciendo cosas que no les gusta. Simplemente quiero cumplir con X responsabilidad. Yo creo que un estilo de vida realmente no marca tanto. Sí puede haber una tendencia, pero yo pienso que más allá, yo creo que lo más importante de lo que tú ves en redes es que cuando yo tengo la oportunidad de conocer gente a nivel personal que tenemos estas conversaciones, pues sí me doy cuenta que sí, que cargamos vacío, a veces son viajes de sanación. Cada cual lidia con los problemas emocionales que cargan muchas veces del pasado y de 20 cosas, de la manera que sea. Hay gente que a un psicólogo que le funciona, hay gente que no, hay gente que lee, hay gente que viaja. Yo pienso que todos debemos siempre buscar una sanación porque hay muchos patrones y mucha toma de decisiones que nosotros tenemos en nuestra vida que tienen que ver por heridas del pasado, cosas que no hemos superado, miedos, inseguridades, 20 cosas. Entonces, a mí me ha tocado encontrarme de todo. O sea, yo encuentro gente que viaja que en verdad le gusta, gente que en verdad tiene un montón de vacíos, pero sigue viajando porque encontró un trabajo, una fuente de ingresos, una manera de ser popular. Yo lo que pienso es que nosotros al final tenemos que buscar nuestra felicidad. No como otros nos perciben, no como otros, sino algo que sea de nosotros. O sea, yo dentro de un momento dado, yo creo que uno de los momentos más picos de mi carrera, que mejor me estaba yendo, era cuando emocionalmente peor me sentía.
Y es bien loco. Y decía, pero es que no puede ser. Yo me sentía injusto con la vida porque decía, no puede ser que yo tengo tantas cosas que agradecer y llevo una vida que en teoría es como la vida que, wow, la vida de ensueño, pero cuando estaba en cuatro paredes yo me sentía súper vacío. O sea, yo sentía que yo no me sentía feliz, yo no sentía... Y yo empecé ahí a tomar unas decisiones en mi vida, pero también yo caí en la trampa en un momento de mi vida, en la trampa de los números, caí en la trampa de las redes, caí en la trampa de tú convertirte de una persona que nadie sabe quién es, de momento salir a la calle, que te pidan fotos, que esto, que lo otro. Entonces, hay una transición en eso y hay un gustito en eso que puede crear cierta idea, como una cierta adicción a eso, a tu querer seguir. Pero cuando yo me di cuenta que cuando nadie me ve y cuando nadie esto, yo no me sentía feliz, yo me sentía vacío, pues fue el momento que yo dije, espérate, ¿sabes? Yo tengo que tomar... O sea, las redes, ni el público, ni quien me sigue puede ser quien toma las decisiones de mi vida, de los rumbos que yo vaya a dar. O sea, al final yo soy el único responsable de todo esto. Y yo empecé a hacer el ajuste y el COVID fue para mí como que el punto más importante de mi vida, de yo analizar, de tomar todo eso en consideración. Yo me alejé de redes, yo me alejé de todo durante el COVID. Y fue el momento donde yo realmente como que reconecté nuevamente conmigo, con mis intereses, con mis sueños, con mis cosas. Y los sueños también se reinventan. A ver, hay gente que me decía, como, ¿qué tú te visualizas haciendo aquí a 5 años? ¿Qué sé yo? Porque yo no me imaginaba que iba a tener coffee shop. Eso no era algo que yo... ¿Por qué? Porque, como hablamos ahorita, hay un montón de cosas en la vida que probablemente se podrían convertir en tus cosas favoritas o en tu industria favorita o en tu trabajo favorito que no lo conoces, que no lo has experimentado. Que no es hasta que te tocó una experiencia, algo, qué sé yo, que tú dijiste, eso me gustó. Está chévere, me gustaría tratar eso. Y yo creo que nosotros debemos siempre tener la apertura a eso, a intentar cosas nuevas. A veces también nos cerramos a intentar cosas nuevas. Ah, porque yo soy abogado y yo tengo una carrera y estaría normal yo tener que... Pero, mano... Jennifer de Señor Paleta. No sé si la conoces. Claro. Jennifer de Señor Paleta. Es doctora. Sí, sí. Y le fue Pero cabrón. tipa que se estudió medicina, o sea, que se jodió estudiando un montón de años, que revalidó. Hizo su sueño vendiendo paletas. Sí. Y vive de vender paletas y le ha ido increíble. Y es mi amiguita, le mando un beso. O sea, ha viajado conmigo 2 veces. Y la historia de Jennifer es una historia que a mí me encanta. Porque me encanta también el hecho de que ella no dejó de decir, diablo, no puede ser que yo voy a dejar mi carrera de medicina. Después de tanto sacrificio, dinero y tiempo, por esto que encontré que es un sueño. Mano, ella respetó su sueño y se fue por ahí. Y yo eso lo admiro porque no permitió que ni siquiera el aspecto educativo influenciara en su toma de decisiones de, ¿sabes qué? Ya yo me di cuenta que a lo mejor esto no me da esa felicidad, esto me da más felicidad, pues voy por ahí. Tú sabes, y eso es algo que muchas veces nosotros nos aferramos a un título, nos aferramos a tantas cosas y preferimos vivir con el vacío que soltar. Yo creo que es que a veces creamos como que ese apego. Diablo, a perder todo el dinero, el tiempo. Pues, mano, prefiero perder 10 años a perder el resto de mi vida. Tú sabes, yo creo que... Sí, yo creo que también el hecho de aferrarse a un sueño o a algo que te hace... Esta es mi personalidad. Y esta ha sido mi personalidad por tantos años. Yo estoy tan seguro y ya estoy partiendo en esto. Y de momento ves como un vacío y no sabes por qué es. Y eso te está como que consumiendo, pero a la misma vez, como tú dices, buscamos el escapismo en un montón de cosas que no sabemos. Y ahora más con las redes, con el celular, la dopamina dándonos ahí, en los jangueos, las cosas bien vacías. Y creo que por eso me gusta el tema del viaje, porque el viaje te cambia tanto de perspectiva. Transforma y transforma. Y te enseña las cosas que tú estás viviendo. Mano, y a veces nosotros hay muchos temas, mano, temas que a mí no me gusta tocar porque despiertan muchas pasiones, como el tema de la religión, ese tipo de cosas, que en el momento de viajar, mano, tú te das cuenta que no hay verdades absolutas. Eso yo siempre he dicho que es como, cuando me han preguntado, mano, ¿qué es lo más que tú, como tú, la enseñanza más grande que tú has tenido en un viaje? Yo diría, yo aprendí que no hay verdades absolutas, que nosotros somos según de donde nacemos, ¿ok? So, si tu base es cristiana,
es porque tú naciste en un país cristiano. Pero por más grande que sea tu fe, tú puedes ser una persona que va todos los domingos a la iglesia, que se lee la Biblia y todo. Yo te garantizo que si tú hubieses nacido en Arabia Saudita, tú ibas a ser musulmán. Ibas a ser del Islam, ibas a leer el Corán, ibas a querer ir a Meca. Y si tú hubieses nacido en Tailandia, ibas a ser budista. Y si hubieses nacido en India, ibas a ser hindú. Y ibas a querer morir en Varanasi y que cremaran tu cuerpo alrededor del río Ganges, porque eso te va a llevar a la vida eterna. Porque es como el idioma. Tú hablas español. ¿Por qué tú hablas español? Porque tú naciste en un país que se habla español. Pero si tú hubieras nacido en Francia, ¿qué tú ibas a hablar? ¿Cuál iba a ser tu idioma principal? Sí, francés. Francés. Y si hubieras nacido en Japón, japonés. Por más que tú ames el español, tú puedes tener en tu corazón tatuado yo amo el español. Y no importa cuán grande sea tu amor por el español, si tú hubieses nacido en otro país donde no se habla español, sí, claro, tú pudiste haber sido bilingüe. Sí, yo creo que va lo mismo con este dicho que trata el conserje igual que tratarías a alguien con mucho prestigio o a alguien bien famoso. Porque los dos somos sangre y hueso que... Somos seres humanos igualitos. Somos seres humanos si tú hubieses iguales. nacido en sus zapatos, tú hubieses sido él. Y si tú hubieses nacido en sus zapatos, tú hubieses sido él. La vida es una cadena de eslabones, mano. Y nosotros no somos quienes de juzgar el pasado de una persona y lo que te llevó hoy al lugar donde tú estás. ¿Ok? Esa persona probablemente no tuvo las herramientas que tú tuviste, no tuvo la fortaleza emocional, no tuvo... Hay un montón de factores. Y yo creo que el hecho de... Mano, de creerse superiores a otros, y eso se ve mucho en la competencia, en esto, en lo otro, mano. Al final, yo siempre digo, en los negocios el bizcocho da para todo el mundo. Y en la vida nadie es mejor que nadie. Todos tenemos vidas diferentes, pasados diferentes, una inteligencia emocional diferente, pero nadie es más grande que nadie. O sea, yo creo que si tú sabes que tú tienes una herramienta que funcionan y que pueden ayudar a otras personas a ser mejores, pues, mano, implementala y ayuda a otra gente, a tu círculo. A veces nosotros queremos cambiar el mundo y si no tenemos los medios para cambiar el mundo, pues no queremos hacer nada. No, mano, empieza con tu comunidad, empieza con tu gente, con tu lado. Tú sabes, al final, mano, yo digo, todos somos iguales y no importa cuando tú viajas y tú ves, mano, la gente quiere ser feliz, la gente se casa, ama, se enamora, sonríe, baila, aunque sea diferentes músicas y todo. Yo creo que no importa lo distinto que nos podamos ver físicamente o la comida o lo que sea, al final la esencia del ser humano es toda similar. De aquí es que nace, de todo este aprendizaje, de todo esto, de todas estas curvas que has tenido que tomar en tu carrera, aquí es que nace lo de la academia de viaje. Pues mira, yo siempre he sido fiel creyente del tema de la educación. Okay. Súper fiel creyente. Yo digo, mano, yo lo que quiero, mis redes, yo quería que fueran siempre un canal de que la gente aprenda a viajar. Uh-huh. De que tenga el conocimiento que yo tengo, que lo pueda implementar. Yo hice, en el 2016, 2017, hice un proyecto que se llamó la Academia del Mochileo. Y la Academia del Mochileo se hizo a través de 12 universidades. Y yo llevé un taller de viaje a 12 universidades, un college tour. Y fui a múltiples universidades, fue un evento bien chévere. Brutal. Y en ese momento dije, mano, siempre... Mi próximo step va a ser hacer un evento masivo, como una clase magistral. Entonces, más o menos eso fue como para el 2018, que yo digo, lo quiero hacer. Como todo, mano, también el miedo me paralizó. Y yo decía, mano, pero es que yo llevo haciendo esto gratis todo tanto tiempo, o sea, tenerlo que hacer ahora en un venue que es costoso, que tengo que pagar que si los snacks, esto, lo otro, los seguros, el montaje, aquello, tengo que vender boletos. Yo no sé si la gente estará dispuesta a pagar lo que va a costar toda esta producción cuando me lleva escuchando dar todos estos consejos gratis en radio, en televisión, en redes, en todos lados, y como que el miedo me paralizó. Te tengo que decir que el miedo me paralizó. Después vino el COVID. Y el poster syndrome también, me imagino. Y no fue hasta el 2023 que yo decido, a finales del 2023, digo que ya, se acabó. No voy más. Y yo lo hice de un día para otro. Esto fue una cosa bien loca. Salimos 2 meses antes... Realmente, mes y medio antes. Salimos a empezar a producir, sal rápido esto, con bien poca promoción, con todo. Pero dije, no voy a dejar, no quiero pensarlo. A hacer nosotros le damos espacio a la mente y lo voy a hacer, olvídate. Que tenemos poco tiempo, que esto... Mano, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, no importa cómo salga. Lo quiero hacer, no me quiero quedar con las ganas. Y en ese momento dado yo no me atreví a coger un salón más grande. Y cogí un salón que era para 500 personas en el centro de convenciones. Y Eso es cagante, sí, me imagino. Y me fui sold out. Como 3 semanas antes de esto ya me fui sold out. Ahí llamo al centro de convenciones y le digo, mano, podemos
tener un salón más grande porque tengo un montón de gente escribiendo por boleto. Me dice, ya el salón continuo hay un evento, pero está en montaje. Te puedo quitar los acústicos y meter 100 sillas más. Métela. 100 sillas más, a las 2 horas ya se habían acabado los 100 boletos. Y fue una cosa bien loca. Wow, qué Y yo dije, mano, me subestimé. Yo pude haber hecho esto mucho más masivo. Hasta en el Coca-Cola puedes haber. Y, mano, y al final dije, pues nada, este año en verdad fue un año de muchas cosas. Y dije, lo voy a hacer para el 2026, febrero 25. Y dije, pues voy a hacer este concepto de Puerto Rico Travel Academy. Es un taller de viaje que te enseñó a viajar desde la A desde la A hasta la Z, de todos los pasos, todos los procesos. Para adicional a eso, vamos a darle un enfoque también en la parte de negocios, en la parte de la gente que quiere crear agencias de viaje, a la gente que quiere a lo mejor hacer algo similar a lo que yo he hecho, hacer viajes grupales, convertirse a lo mejor en un guía y colaborar con otras agencias, oportunidades también laborales en la industria del turismo. O sea, la industria del turismo es una de las industrias más sólidas a nivel de trabajo, de conseguir oportunidades de viajar el mundo. Porque una vez tú entras, por ejemplo, en una cadena de hoteles, que es una cadena mundial, y tú puedes pedir transfer. Hay un montón de países que tú puedes conseguir trabajo casi inmediato. Si tú quieres irte a vivir a Dubái, por ejemplo, Arabia Saudita, a Qatar, son países que, mano, te dan la residencia en 21 días. Wow. Es una cosa bien loca. En Dubái, yo conocí un cubano que llegó y le dieron la residencia en 21 días. Bartender, un hotel 5 estrellas, se metía a 6-7 mil y ya estaba viviendo allí en Dubái. Entonces, en la industria del turismo tiene un montón hay un montón de oportunidades en la industria del turismo, y pues yo quise enfocarme en este taller, ya sea como ocio o como profesión, que la gente pueda tener las herramientas para ver esta industria de los viajes y el turismo pues como una herramienta de futuro también. Pero ¿y cómo tú aprendiste todas estas cosas, por ejemplo, en las oportunidades de trabajo? ¿Cómo, sabes, cómo te llegaron a ti? Hablando con la gente por ahí, Mira, por ejemplo, esto de Dubái, como, yo conocí a este cubano y me dijo... Sí, yo hablo con todo el mundo. Ya. Yo, por ejemplo, fui a un hotel, fui a pedirle un palo, le dije, ¿dónde tú eres? Sí, de Cuba. ¿Cómo llegaste aquí? Entonces, cuando yo fui a Arabia Saudita, que Arabia Saudita es un case study bien interesante en el mundo del turismo, porque se abrieron recientemente, se dieron la primera visa de turismo en el 2017-2018. Ellos antes solamente tenían turismo religioso. Y he visto cómo ellos estratégicamente, y he estudiado mucho cómo ellos estratégicamente se están abriendo al mundo cuando era un país que era súper cerrado por su religión y por las leyes religiosas. Pero es un país que ya no quería depender tanto del petróleo y quería abrirse a otras economías. De ahí es que viene que Cristiano Ronaldo se lo llevan para allá para jugar fútbol. Cambian las leyes, cambian las reglas, porque Cristiano Ronaldo no está casado. En ese país tú no podrías vivir con tu pareja si no estás casado. Ellos no están casados. Pero entonces hicieron excepciones. Y por ahí han empezado con ciertas excepciones, con ciertas cosas, porque la manera de abrirse al mundo, pues lamentablemente es que tienen que flexibilizar ciertas cosas para que la gente entonces los quiera visitar. Así que yo digo que lo próximo que vendrá es que a lo mejor van a vender alcohol, que por ahí tiene que entrar un poquito de pecado y un poquito de vida nocturna y cositas, porque pues es como le pasó a Dubái. O sea, Dubái yo fui a Dubái en el 2010, 2011, por ahí, y la diferencia de Dubái en aquel entonces ahora es del cielo a la tierra. O sea, en aquel momento conseguir alcohol era casi imposible, ahora tú lo consigues en casi todos los restaurantes. ¿Pero de qué año fue esto? Yo te diría que en 10 años, un proceso de transición, una transición como de 10 años. Y yo me acuerdo de escuchar a las amistades que fueron a Dubái que no había nada. El alcohol era, papi, como si fuera bootleg en Estados Unidos. Yo fui hace como año y medio y ya en verdad ya se consigue en un montón de sitios. Obviamente, nosotros estamos acostumbrados, mano, a que tú consigues alcohol aquí en los garajes de gasolina, el tipo vende aguas y medallas, o sea, que en verdad, tú sabes, pero obviamente allá no es así, pero de igual manera ya hay un montón de restaurantes que lo encuentran, un montón de bares, discotecas, sabes que es mucho más fácil de encontrar este tipo de cosas. Así que en esto, cuando yo estuve en Arabia Saudita, empecé a hablar y encontré un montón de gente extranjera. Ya. Porque la única manera realmente que ellos encontraban para poderse abrir el turismo, ellos no tienen la población saudí con la preparación ni académica. La gente allí no estudiaba turismo, no estudiaba otra cosa que no fuera teología, que no fueran cosas relacionadas. Sí, porque como siempre estuvo cerrado, nunca hubo... No había una necesidad. Entonces, la manera... Yo conocí, por ejemplo, una colombiana que era trainer. ¿Trainer de ejercicio? Sí. Entonces, pues, hermano, hacían falta trainer de mujeres. Porque el hombre no puede entrenar a la mujer. La mujer tiene que entrenar a la mujer. Sí, por Entonces, y se abrieron un montón de industrias bien locos. Y ahora mismo para veces usted está lleno de extranjeros.
lleno de extranjeros porque tienen unas puertas abiertas porque les hace falta esa mentalidad de afuera para poder abrir al turismo. Sí, están invitando a todo el mundo. Entonces, hay muchos destinos que como su población no tiene esa preparación en esa industria, pues tienen como que hay mucha oportunidad laboral y está abierto, ¿sabes? Que conseguir residencia y cosas así es sumamente fácil. Yo para vivir de lo que hago, que es podcast y producción, yo tuve la oportunidad, pues la pandemia me abrió la puerta a los trabajos remotos. Y me acuerdo que cuando me cogen en esta compañía remota, pues lo primero que yo pensé viviendo allá afuera, en Atlanta, dije, mano, pues ¿cómo yo puedo vivir desde Puerto Rico? Uh-huh. Y yo le pregunto al CEO, que era una compañía pequeña, él me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo estoy en Italia. Y yo, ¿qué? Y eso a mí me abrió la mente. Claro, yo, pues, tras que tú ponches, estás bien. Y entonces a mucha gente de mi círculo, lo que yo siempre constantemente le estaba diciendo es, mano, si tú no estás feliz, y a lo mejor tú eres en Puerto Rico, que lamentablemente hay muchas carreras buenas, que si te vas afuera, vas a conseguir 5, 3, 4, hasta 4 veces más de lo que tú haces. Uh-huh. Y, mano, algo con digital de alguna compañía de afuera, ya tú puedes seguir viviendo aquí, pero con el salario por 3 aquí o en cualquier parte del lado. mundo. Yo tengo una amiga que trabaja remoto y se fue 3 meses por Asia y trabajaba. Sí, sí. Trabaja desde Japón. Y lo que hacía es que ajustaba los horarios. Ella a las 9 de la noche ya estaba en su computadora hasta las 4 de la mañana, trabajaba, dormía un par de horas y después por el día estaba explorando. Y ella estuvo trabajando remoto así en Japón, en Corea, en todos lados. Sí, básicamente un digital nomad. Lo que es un digital nomad. Que eso, viajar, pues te abre las puertas porque obviamente estás trabajando, cobrando, pero claro que te permite tu también. vida. Y la realidad es que el COVID sí trajo ese beneficio. Hay un montón de empresas que no volvieron a lo presencial, o si volvieron a lo presencial fue 50% reducido. Y redujeron sus espacios de oficina y todo, y se han mantenido con un montón de posiciones que todavía siguen siendo digital. Me gustaría tocar el tema de algo cultural puertorriqueño, que nosotros como puertorriqueños, pues, y creo que me imagino que lo has tocado anteriormente, pero Puerto Rico como tal cambia de perspectiva cuando viaja y se convierten en los turistas perfectos o en los residentes perfectos. Yo creo que hay dos. Está el que se convierte en el turista o el visitante perfecto, y está también el que no respeta los aspectos culturales. Ok. ¿Y qué tú ves que hay más? No, yo diría que hay más el del mejor comportamiento, por el factor miedo. Yo no quiero hacer algo en otro lado. Tú sabes, no quiero que me arresten. Claro. ¿Sabes? Aquí muchas veces conocen cómo funciona la cosa y muchas veces ven esa flexibilidad y tienen menos miedo. Versus cuando estás en otro país que yo no sé, tú sabes que aquí me llega a pasar algo, tengo que ir a un cuartel, yo no sé cómo va a funcionar, ¿sabes? Aquí yo conozco a mi tío que es... Exactamente, aquí tengo a alguien, llamo, tengo el primo mío que es policía o al otro, qué sé yo, tú sabes, como que la gente siente un poquito más de confianza y yo creo que eso también los impulsa a ser menos estrictos con su comportamiento. Entonces cuando van afuera pues no tienen eso y pues les da un poquito más de temor el eso. Lo que sí a veces yo he visto es personas que no quieren, que quieren imponer, como su punto de vista y no entender que porque nosotros vivamos en un destino que es súper libre, que la homosexualidad es súper aceptada, que la marihuana es legal a nivel medicinal, y que tenemos un montón de libertades y cosas, no significa que nosotros no tengamos que respetar los países que son sumamente estrictos. Y es como que a mí no me importa, como yo en mi país soy así, pues yo soy así aquí. No, espérate, aquí eso no es legal. Tú sabes, aquí tú no puedes vivir de esa manera y deberías respetar. ¿Sabes? Por ejemplo, yo que tengo tatuajes y me gustan, yo sé que en una mezquita yo no puedo entrar con tatuajes, pues yo voy a asegurarme de estar súper cubierto. ¿Me entiendes? O sea, yo no quiero llegar allí e incomodar. Porque me sale... ¿Me entiendes? No. A ver, ya yo sé que... Que respetar. Si yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, no, ese no es mi problema. Si yo tengo problemas con el punto de vista de un país que voy a visitar, no lo visito porque hay más de 190 países en el mundo. Yo no tengo tampoco que aferrarme a querer ir a un lugar donde yo sienta
ay, pues yo no estoy de acuerdo porque es un país bien machista o un país que penaliza a los homosexuales o qué sé yo, pues, hermano, no vayas. O sea, nadie obliga a nadie a ir a un destino. O sea, yo creo que es muy importante que nosotros analicemos los aspectos culturales de los destinos que vamos a visitar y que si no estamos dispuestos a respetar el cómo ellos viven y eso, pues simplemente no los visitemos. O sea, eso es como que una opinión que para mí es muy mía. No debemos ir a otro destino a implementar nuestra filosofía ni nuestras cosas porque donde vivimos tenemos ciertas libertades. Tenemos esa libertad de expresión, tenemos eso. Porque número uno, te puedes meter en un lío grave. Y número dos, yo creo que nosotros no tenemos el derecho de querer imponer ley, cultura, orden en otros países. No, sí, también creo que hay algo bien bonito que cuando tú empiezas a viajar te das dando cuenta que como uno se abre más a la otra cultura. Si tú vas con ese openness de aprender y de aprender crecer, y de preguntar, pero ¿y por qué ustedes hacen esto? Y aprende otras religiones, ¿sabes? No te cierres a que tú pienses que lo tuyo es lo único. Abre y aprende otras religiones. No es que te vas a convertir ni nada, pero es bien bonito aprender en qué cree otra gente, por qué creen eso, cuál es, qué para ellos es su filosofía de vida, porque aprendes un montón también de por qué hay ciertos países que hay menos crimen que otros. Ya. Y hay muchos aspectos que en su gran mayoría tienen que ver con elementos religiosos que juegan un rol súper importante. ¿Sabes? Lo que es muchas veces el aspecto religioso y la parte educativa son dos componentes que son súper, súper cruciales cuando tú identificas la tasa criminal de un país. Y los tipos de crímenes que hay en ese país. O sea, tú puedes ver países que dicen son peligrosos, pero por ejemplo pueden ser un tema de terrorismo. No es un tema de robos, de violaciones, de asesinatos, de droga. Esas son cosas que no las vas a encontrar, que no las encuentras en el destino. Entonces, muchas veces, cuando tú analizas el por qué, pues, por ejemplo, muchos países del sudeste asiático son bien safe, mano, y la gente es súper honesta y qué sé yo. Pero cuando tú te vas a la parte religiosa y a la parte de su filosofía de vida, pues crees mucho en que lo que tú haces se te devuelve. Entonces, ahí viven mucho bajo la filosofía de eso y lo respetan mucho. Entonces, eso redunda en la manera en que la gente vive, en el nivel de honestidad, hay muchos aspectos y muchos elementos que es bien interesante. Por eso yo digo, cuando viajes, no, más allá de la fotito que tú quieres para tus redes sociales, enfócate también en aprender del diario vivir, de cómo ellos creen, de analizar cómo se influye en el diario vivir, desde la parte educativa, de tú ir a Japón y tú ver niños solos en las estaciones de trenes. Y van solos a la escuela y es bien loco, tú sabes, tú decir, wow, ¿sabes? Sí, los dejan por ahí los como dejan si por no. ahí, son chiquitos y ellos saben qué tren van a coger y llegan a la escuela, vira, los ves bien vestiditos. Entonces, hay un montón de aspectos culturales que son lindos porque aunque tú no puedes cambiar el país donde tú vives, si tú puedes cambiar la manera en que tú vives. Nosotros no somos árboles. Yo creo que los árboles son los únicos que están jodidos. Los únicos que si naciste de manzana, pues eres de manzana el resto de tu vida. Nosotros no. Nosotros tenemos la capacidad de mejorar y de cambiar para lo que nosotros entendamos que nos hace mejores personas. ¿Qué cosas tú has visto desde enseñando, desde educando, desde viajando, que has visto en los puertorriqueños que viajan contigo, los puertorriqueños que han cogido tus talleres, que te hacen preguntas? ¿Qué es lo más que te preguntan? ¿Qué es lo más que tú ves que hay más sed de siendo puertorriqueño, buscando algún tipo de respuesta o algún tipo de enseñanza o algo que tú has visto? Mano, esto es lo más común que yo he visto en... Mire, yo creo que uno de los aspectos que más, especialmente pues yo que voy mucho a Asia, es muchas veces el aspecto religioso. El aspecto de cómo ellos viven, de las cosas que creen. Porque nosotros, pues, cuando nosotros hemos viajado solamente, qué sé yo, a países latinos, Europa, que seguimos teniendo una base del cristianismo, pues no vemos tanta diferencia de que vemos muchas iglesias. Pero de momento cuando te vas a Tailandia y no ves ni una iglesia, todo lo que ves son templos. En cada esquina hay un templo. Con una arquitectura bien loca y qué sé yo, bien cool. Tú sabes. Entonces de momento te vas a Omán, a Arabia Saudita, y todo lo que son mezquitas. Y todos son mezquitas, que es la iglesia musulmana. Entonces yo creo que eso es un elemento que llama mucho la atención porque nosotros estamos acostumbrados a ver una iglesia en todas las plazas. Porque la religión juega un rol súper importante en todos los países.
sea, en la presencia de la religión de cada uno de los países. Tú vas a India, vas a ver los templos hindú en todos lados, en todas las esquinas. Entonces, es parte de la arquitectura, es parte de las comunidades. Y yo creo que eso es uno de los elementos que muchas veces más llama la atención. ¿Y tú crees que como nosotros criados cristianos, católicos, crees que en nosotros abrirnos a otra religión nos puede cambiar como de una buena manera? O ver otra religión de como... Mira, yo creo que la clave en la vida y en la religión, el problema, ¿verdad? Está en el fanatismo. Ya. ¿Ok? Yo creo que el problema es el fanatismo. Yo creo que lo que tú creas, yo no debo tratar de cambiarlo. Yo creo que yo debo respetarlo. Si tú crees en otra cosa, pues yo pienso que en verdad vamos a respetarlo. Porque no hay verdades absolutas, ¿sabes? Inclusive, si nosotros nos vamos a la historia, el cristianismo es la base nuestra y la base latina porque quienes nos colonizaron implementan su religión, que era el cristianismo. Ujú. ¿Ok? Por ejemplo, tú todavía vas a Bolivia o Perú y tú vas a encontrar que la gente cree en el Pachamama y hacen el ritual del Pachamama y le piden a la tierra, a la madre tierra, y hacen sus rituales y sus cosas. Y cuando tú hablas con ellos, todavía creen en eso. Pero, por ejemplo, yo que estuve en Bolivia recientemente, la muchacha me decía con lo que yo estaba allá, que era una boliviana, hicimos un ritual y le dije, pero ustedes, ¿sabes? ¿Qué religión practican? Me dice, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos impusieron el cristianismo. Cuando llegan, pues llegan a poner su iglesia, ¿sabes? Pero ellos todavía mantienen Su cultura. como que su cultura y todavía la tienen, aunque su gran mayoría son católicos y van a la iglesia y todo, pero adicional a eso todavía mantienen como que su cultura. Y en Bolivia específicamente lo vi un montón, que tú vas en La Paz, en todos lados, y vas a encontrar los fetos de las llamas, en todo, porque se hacen como que rituales y cosas de la suerte. Y en verdad, a mí eso fue un aspecto que me chocó un montón, que me llamó mucho la atención el hecho de que ellos, aún imponiéndole una religión, siguieron manteniendo como que su creencia y sus tradiciones y sus cosas en ese aspecto espiritual. No fue que lo borraron, sino No lo que borraron. Ellos añadieron. es como una doble ciudadanía, ¿sabes? Sí, Es como la sí. persona que tiene doble ciudadanía. Yo creo en la Muchos de Pachamama y ellos, en Cristo. sí, y creen en Cristo, y voy a la iglesia, y voy todo eso. Pero nada, o sea, yo creo que es un tema, ¿verdad? Es un tema que levanta muchas pasiones. Pero levanta muchas pasiones por el tema del fanatismo. Yo creo que aquí la parte más importante, que es lo que el mundo te enseña, es que tu verdad no es más verdad que la de otra persona. Ujú. ¿Ok? Que tu religión no es más cierta que la de los indios, que la de los tailandeses, que la de los musulmanes, que en verdad, ¿sabes? Todos tienen su verdad y que debemos respetarla, ¿sabes? Al final es parte de nuestra voluntad. De la misma manera que nosotros decidimos dónde trabajamos, qué estudiamos, con quién nos relacionamos y todo ese tipo de cosas, también elegimos en qué creemos. ¿Ok? Es una decisión muy personal. Ahora mismo, si tuvieras el poder de cambiar culturalmente a Puerto Rico y, mano, si pudieras cambiar ciertas cosas que tú has visto alrededor del mundo entero, ¿qué cosas te gustaría implementar aquí en la isla? Y en la crianza que tenemos, en nuestros niños, en nuestra educación. Si tuviera una varita mágica y pudiera lograrlo, ¿qué haría? Fortalecer la educación. Yo pienso siempre que la educación es la clave de verdad, el corazón el corazón de todo, ¿sabes? Yo no tengo la estadística de poder decir a nivel de criminales ¿cómo te digo? La escolaridad, a donde hayan llegado de la mayoría de las personas, pero sí, hay una relación a nivel mundial, obviamente, con un tema de la escolaridad y con el tema de la pobreza, ¿no? De la Ujú. falta de oportunidades. Yo creo que un país donde la educación es una prioridad y donde todo el mundo tiene acceso a una educación de calidad, vas a tener oportunidades. Si el 100 por 35 no te da, porque somos un territorio pequeñito, pues tenemos la oportunidad siempre de buscar oportunidades. No solamente Estados Unidos, la gente muchas veces piensa, el primer pensamiento siempre es brinco a los Estados Unidos. Pero como hablamos anteriormente, hay un montón de países que tú puedes conseguir residencia, que hay necesidad basada en muchas cosas de la educación. Cosas bien locas, para que tengas una idea. En los Emiratos Árabes, Ujú.
hay un toro verde. Hay un zipline. Está el zipline más largo del mundo. Está en O sea, hay un Emiratos toro Árabes. verde, Es del mismo un aquí. toro verde. Es marca toro verde. O sea, ¿Serio? la gente de allá, obviamente los dueños son emiratíes, pero ellos llamaron a la gente de Toro Verde de aquí para que lo montaran allá. ¿Serio? Qué duro. Y si tú vas ahora mismo al esto, vas a ver el logo y todo de Toro Verde. Y aunque los dueños son emiratíes, quienes montaron ese cable, quienes hicieron todo, Jorge, que tengo una excelente relación con él, de aquí de Toro Verde, fue quien montó ese cable. Qué hijo de O sea, puta. a lo que voy es, ¿por qué? Porque él tiene el conocimiento. Entonces, a la medida de... O sea, cuando nosotros tenemos un conocimiento, hay un montón de países que no tienen conocimiento de ciertas cosas y son oportunidades. Ya. Y yo creo que para mí, si yo pudiera cambiar algo, yo cambiaría la base educativa. Yo nunca he podido entender por qué... Porque es que al final eso redunda en todo. O sea, la parte educativa redunda en seguridad, en salud, en todo lo demás. Si nosotros tenemos una población educada, es una población que es mucho más difícil de controlar. Eso también es un aspecto que probablemente por eso no se le da tanto énfasis. Y más allá de eso, pues también yo creo que te mejora todos los demás. Puerto Rico tiene muchas cosas que mejorar. Yo creo que todos los países siempre van a encontrar el transporte público. Hay muchísimas cosas que nosotros como destino podemos mejorar. No obstante, yo no te puedo decir por ejemplo, yo no me visualizo viviendo en otro lugar en el mundo que no sea Puerto Rico. Ajá. Podemos tener 1000 deficiencias, pero si tenemos 1000 deficiencias, tenemos 10 millones de virtudes. Y también razones para arreglarlo. Y Claro, razones para claro. seguir Y trabajando. yo creo que tenemos. Yo creo que nosotros debemos siempre, ¿verdad?, hacer lo posible de si nosotros somos la gente que tenemos ideas, que podemos aportar y qué sé yo, pues aquí podemos seguir implementando, aquí podemos seguir trabajando para que nuestro pedacito de tierra sea mejor. Pero sí, yo diría que eso, la base educativa. ¿Sabes? Para ir cerrando, que sé que nos tenemos que ir, pero creo que a mí me gusta mucho la manera en que la persona que los viajes te han creado a ti Ujú. y lo que has logrado para mucha gente en cuanto a los viajes y a asistirlos. Y ahora con lo que estás haciendo de la academia nuevamente, si tú pudieras darnos rápido 3 destinos en la cual para ti fueron, porque yo sé que ha sido un montón, Ujú. pero 3 destinos que ayudan a por lo menos un puertorriqueño que nunca ha salido de su burbuja y que tiene esa burbuja bien estancada, está bien estancado, no sabe dónde ir, y tú dices, mira, estos 3 destinos te van a abrir una vida de oportunidades o simplemente te van a ayudar a abrir la mente cerrada que tú tienes, que eso suena un poco feo, pero tú sabes por Ujú. dónde voy. Yo creo que, ¿verdad? La parte del destino también tiene mucho que ver con el gusto de la persona, ¿ok? Con los gustos y preferencias. Yo te puedo dar 3 que para mí son cruciales en la vida y a lo mejor alguno de ellos una persona va y dice, lo odié y no quiero volver a viajar en mi vida. Pero yo te puedo decir que 3 destinos que fueron transformadores en mi vida. Uno es Tailandia, que aunque es un país que ahora mismo está sumamente masificado a nivel turístico, sigue manteniendo una esencia muy linda de su cultura, de su gente. No sé, yo tengo a Tai en mi corazón, en un destino de verdad que me encanta. Otro es India. No fue el destino más placentero de mi vida. Bajé 7 libras con la comida. Y hay muchos olores, hay muchos momentos de estrés, hay muchos momentos de me quiero ir de aquí, pero a mí India me cambió muchísimo a nivel espiritual, a nivel a nivel de sensibilidad, y a mí India me cambió un montón. Yo te puedo decir que India fue un destino que sin duda alguna a mí me cambió mucho. Y otro de los destinos te puedo decir así en Sudamérica fue Bolivia. Hay unos elementos culturales que están súper interesantes para analizar. El país tiene una belleza increíble. El Salar para mí ha sido de los lugares más hermosos que he visto en toda mi vida. Y para mí han sido, no sé, son 3 destinos. Más allá de eso, yo siempre digo, evalúa cuáles son tus gustos, tus preferencias y tus sueños de viaje. Yo creo que algo que es bien importante es qué destino tú siempre has tenido en tu cabeza que tú has querido visitar. Y yo creo que ese debe ser el primer destino que tú visites. ¿Por qué? Porque una vez tú vas a sentir que hiciste un sueño en realidad. Y una vez tú haces ese sueño en realidad, ya tú empiezas y
y cuál es mi próximo sueño que quiero hacer realidad. Y yo creo que si tú quieres volverte adicto a algo, vuélvete adicto a hacer sueños realidad, a hacer tus sueños realidad. Porque al final, tú eres, yo digo, tú eres el capitán de tu vida y tú eres la única persona responsable de lo que tú vas a vivir. O sea, nosotros decidimos si queremos vivir una vida media o si tú quieres, yo le llamo esto hackear, o si tú quieres hackear tu cerebro, para poder vivir la vida que ni siquiera, yo he tenido la oportunidad de vivir una vida que yo ni siquiera me imaginé que podría vivir. Pero esto solamente lo hice a través de vencer mis miedos. ¿Ok? Yo prefiero morirme en un accidente de globo, un globo aerostático. Prefiero morirme en una motora en Tailandia, que morirme en un kayaking en la Valdoriotti, o que simplemente no vivir y esperar a la edad que me toque a lo mejor tener una enfermedad o morir de viejo o lo que sea. Tú sabes, la realidad es que yo decidí que yo no quería sobrevivir, que yo quería vivir. Cuando no tenía a lo mejor mi capacidad económica era menor, yo establecía prioridades y mis prioridades no estaban en las cosas materiales, estaban en las experiencias. Porque al final, una vez alguien me preguntó dónde están tus ahorros y yo les dije, vamos a sentarnos a tomarnos un café para contarte todas las historias. Porque al final yo convertí mi cabeza en mi bóveda mayor de ahorro. Nosotros no sabemos, la vida es efímera, mano, y tú no sabes cuánto tiempo tú vas a estar aquí, tú no sabes en qué momento te pasa algo, un accidente, lo que sea, una enfermedad. Yo quiero asegurarme de no quedarme con las ganas. Arnaldo, gracias por el rato. Gracias y por por el estar aquí. cafecito. Nuevamente, sé que tienes... ¿dónde te pueden visitar? Diary of Trips en todas las redes sociales, Ajá. Diary of Trips, y el 15 de febrero, Ajá. 2026, Centro de Convenciones, Puerto Rico Travel Academy. Vamos a montar ahí el salón de clases para viajeros más grande de Puerto Rico. Brutal. Y los boletos están en molusco.com para los boletos ahí. Así que no te quede, que no le pase como les pasó a mucha gente en el evento pasado que se quedaron sin boletito. Ahora también tienes también el coffee shop en Trujillo, Tengo ¿no? en Trujillo el coffee shop. Estoy trabajando a ver si abro en República Dominicana. Llevo unos meses ya con un local separado para abrir en República Dominicana. Y el 2026 pues espero también abrir otro conceptito que voy a hacer de café cóctel. Una cosa bien chévere que va a estar el año que viene. Que todo tiene con el tema de viaje. Claro. O sea, realmente todos van bajo el tema de viaje. El de Trujillo Alto Rincón del Viajero es como un aeropuerto. Realmente pues yo trato de mantener esa línea de los negocios que genero y los proyectos pues amarrados a mi pasión. Nuevamente, gracias por el rato. Gracias La a ti pasé por el súper espacio bien. aquí. Espero que se repita. Gente, por favor, suscríbanse, compartan, comenten todas las críticas y todas las cosas que pensaron y que aprendieron en este podcast. Así que nuevamente, gracias y hasta la próxima. Seguimos.